Hola, bienvenidos a Metamorfosis Forzada YouTube. ¿O es Metamorfosis Forzada en YouTube? No me acuerdo. No importa, ¿Es no en YouTube? importa. No importa. Ya dije que el orden de los tractores no altera el viaducto. Ok, chévere. Bueno, yo soy Belén Sí. González y estoy en la ciudad de Miami. Saudia Costa, en Madeira, Funchal, Dante Madeira, Portugal. Garnique. Dante Garnique desde Annaberg, Alemania. Ok. Qué lejos estás. Sí. ¿Lejos de qué? Estoy aquí al lado de la República Checa, de Ya te iba Australia, a Sí, decir. ahí mismo, pues. de Aquí, pues, a Austria. la vuelta de la esquina, como dirían aquí. Sí. Sí, Un realmente idioma estoy más complicado que el otro, porque me imagino que en la República Checa es ruso, ¿no? No hablan checheno. Tú sabes que Checheno. una de Ay, las no, cosas, ¿qué es eso? sí, tú Checheno. sabes que Suena así una de las como... cosas que empezó a llamarme la atención recién llegado aquí a Alemania, exiliado a raíz de la dictadura venezolana, es que la influencia musical que nosotros tenemos en Venezuela, a la que estábamos acostumbrados, es Celedón. ¿Cómo se llama? Jorge Celedón. Ajá, Jorge Celedón. Celedón. Ujú. Celedón. Ajá. Y aquí, pues en Alemania, en Annaberg, como estamos en la frontera con Austria, la influencia musical más grande es Mozart. Entonces, tú sabes, esas Sí. comparaciones siempre son Bueno, mira, de los tambores en Cuyagua a ah, un vals de ah, Mozart ah, hay ah. una diferencia. Sí, por No, eso. sabes que hay una guarapita. De diferencia. De Mira, diferencia. de diferencia. Mira, esta semana hay una buena noticia que hay gente como yo que duda que en el fondo sea tan buena noticia, aunque efectivamente para el protagonista es una buena noticia. Ah, Juan La, Requesens. Juan Requesa. La la excarcelación. excarcelación. Sí, porque la noticia realmente, como yo lo veo, no es el personaje, sino el hecho. Claro. Sí, El hecho absolutamente. es la excarcelación. Pero la excarcelación, desde mi punto de vista, es propaganda para la dictadura. A mí me preocupa es cuánto va a Sí. costar, cuánto va a costar eso, ¿Cuánto va a porque ellos costar no eso? dan nada de gratis, ¿no? Ahora, realmente qué bueno por ese muchacho, porque realmente lo que han hecho con él no tiene nombre. Más de 2 años ahí encerrado en el SEBIN, torturado Torturado, psicológicamente, torturado visiblemente maltratado. físicamente. Él entró un tipo así, yo me acuerdo, guapo, ¿cómo se dice? Maiciado, ¿es que se dice? Sí, vaiciado, Maiciado. corpulento. Y ha salido un flaquito que tú dices, oye, mira, o sea, por todo, hasta por contextura física, lo que provoca es abrazarlo ahora cuando uno sabe que ya salió, ¿no? Pero además con esos cargos absurdos, ridículos, con los que lo metieron preso, bueno, Como todos los presos como a políticos. todos los, eso iba a decir, como a todos los presos políticos, ¿no? ¿Y cuántos hay? Y sale uno como por cuentagotas, pero sale uno y detienen a otros tantos. Lo que pasa es que a veces no nos enteramos de cuáles son los otros tantos que ya están detenidos a partir de que uno sale, ¿no? Es bizarro y muy triste, a pesar de ser una buena noticia. A eso es a lo que me refiero. Por la familia requense debe ser una gran noticia, así sea casa Pasa por por cárcel. cárcel. Exactamente. Pero realmente es una buena noticia, como escribió su hermana en las redes sociales. O sea, nada más que ese muchacho duerme en su cama, en su casa, en las noches, y que se pueda comer la comida que le hace su mamá, ya eso es ganancia, es una bendición, ¿no? Y qué triste que nos tengamos que alegrar por una cosa como esa, que es una salida a una injusticia, porque realmente no es reparación ni justicia, ni está libre, ni lleva un proceso justo, ni se está tomando una decisión justa al darle casa por cárcel. Como tampoco de haberlo encarcelado. O sea, todo como funciona en el régimen, todo de manera tan arbitraria. Mira, leí un Twitter que quería de alguna manera resaltar hoy, que me dejó así como que, wow, este es un actor venezolano, se llama Héctor Manrique, no sé si ustedes lo siguen en Twitter. Y yo no voy a decir nada sobre la excarcelación, no me van a Ya va, permitir decir nada ya va, que estoy hablando, relacionado coño. Levanta la mano para ver si te dejamos hablar. Que Ok, dice, ok. el Twitter dice, es que es a propósito de eso, la Perdón, no oposición, sabía. la oposición, la oposición en su peor momento, el régimen en su peor momento, la pandemia en su peor momento, el pueblo en su peor momento. O sea, es impresionante. Solo un milagro puede salvarnos.
Solo un milagro puede salvarnos. Sí. Sí. A ver, Yo- Dante. sí, Dante siempre anda como Calimero. ¿cómo? ¿Puedo hablar? ¿No me van a dejar hablar? Y no sé si No, tú no. escuchaste el episodio pasado, pero te lanzaste como media hora de discurso hablando de Cabo Verde. ¿Ah? Y todavía quedó, vale. Entonces, todas estas unas historias No, pero imagínate tú, no tenemos tiempo, tienes que ser breve, así como aquel ministro Sosa. no, a mí esas ofensas no. Ofensas, a mí con ofensas no. Bueno, pero el Mira, ministro Sosa no fue del eh, régimen, fue antes. pero ser ministro es como pavoso, pana. Mira, bueno, obviando el Bueno, asunto, con el régimen a cualquier los de cosa es la, pavosa. sí, no, y aunque no haya régimen, o sea, ser parte de la política, es decir, ser parte del régimen, del sistema, bueno, nunca lo he tenido como algo bien visto, pues para mí. El asunto de la excarcelación. Yo siempre he estado en contra de las campañas de la liberación de los presos políticos en Venezuela. ¿Cómo así? Porque eso no es un objetivo. Eso no es un objetivo. Eso es una distracción para la gente. Total. Cada preso político es una celebración dentro de la dictadura. Y lo que habría que celebrar, el objetivo, insisto, es salir de la dictadura. Las campañas como ayudemos a los delfines venezolanos, salvemos a las orquídeas del régimen de o sea, son campañas de distracción. Incluso las campañas a favor de la liberación de los presos políticos, ese es mi punto de vista. El objetivo debe ser siempre claro, único y sin equívocos, salir de la dictadura. Claro, Dante, No pero liberar, perdón, no liberar a los presos políticos, porque, por ejemplo, una cifra que recuerdo ahorita en el 17, cuando se llamó a lo que llamó el plebiscito, que no reconoció el gobierno para ver si llamábamos a constituyente o no llamábamos a constituyente, al menos 1000 presos políticos. ¿Y cuántos presos políticos sin nombre existen en Venezuela? Entonces, o sea, Requesén, porque era una figura relevante, e incluso no solamente relevante, hay muchas cosas que se dicen, que tenía privilegios, que también llevaba, tenía ciertas libertades en comparación con otros presos. Entonces, los que son anónimos, los más de 500, los más de 1000, son los que a mí me preocupan y son los que no tienen nombre y a quien nadie les interesa nada más que a sus familias. Entonces, el problema no es la excarcelación, el problema es salir de la dictadura en Venezuela. Por eso claro. yo, de verdad, no estoy de acuerdo con las campañas de liberación de los presos políticos en Venezuela. Yo estoy de acuerdo única y exclusivamente con que la campaña es salir de la dictadura. Ese es mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo en que el objetivo tiene que ser salir de la dictadura, pero también hay que entender que las campañas por la liberación de los presos políticos tienen un objetivo y tienen un sentido, Dante. Porque eso, ok, es propiciado con la ayuda de organismos internacionales, lo que tú quieras, pero también eso es impulsado por las familias que tratan desesperadamente de resolver una injusticia, porque el preso político es igual a injusticia. Fíjate que ya los presos políticos, mira, son tan descarados que ya los presos políticos no son solamente de oposición. Ya hay presos políticos que son del régimen, pero que dejaron o de ser útiles o de ser tontos útiles o dejaron de creer en quienes creían. Entonces, yo sí creo que es una piedra de importante, tranca. claro, yo sí creo que es importante levantar la voz, no por uno, sino por todos los presos políticos, como tú dices, especialmente por aquellos que no tienen quizás los recursos económicos para estar un poco mejor, un poco más cómodos, un poco más cuidados que los demás. Pero si bien el objetivo de todos debiera ser acabar con la dictadura, nosotros no podemos abandonar a esa pobre gente que está ahí por vileza, por maldad, por egoísmo de la gente que tiene el poder y que quiere el control al precio que sea. Exactamente. Claro, yo no estoy diciendo que se abandone, yo estoy diciendo que si salimos de la dictadura es mucho más fácil darle libertad a gente que está injustamente en unas cárceles que son unas grandísimas aberraciones sociales en este siglo en el que vivimos. Me alegra mucho que lo digas, claro, porque lo que tú dijiste fue inicialmente que no estabas de acuerdo con la lucha por la libertad de los presos políticos. Y eso sonó muy mal. Sí, pero es que lo insisto, o sea, yo no estoy de acuerdo en que en Venezuela perdamos tiempo haciendo campañas por la liberación de los presos políticos. En Venezuela debemos hacer campañas todos los venezolanos desde todos los rincones del mundo por salir de la dictadura. Saliendo de la dictadura hay posibilidad de darle libertad a quienes están presos injustamente. Ese es mi punto de vista. El otro tema con respecto a la liberación de los presos políticos, tomando como punto de partida pues la reciente liberación que ha sido noticia de Juan Requesén, es que
sirve para la negociación del proceso que viene ahora, del proceso que se tiene planteado entre sectores de la oposición y la dictadura, de hacer unas parlamentarias que desde todo punto de vista son otro absurdo y darle más, extender más la dictadura. Porque lo que se dice es que la salida de Requesén es negociada por parte de quienes formaron parte de la oposición y que hoy, al parecer, están jugando a los intereses de la dictadura. Entonces esa es la otra parte Con del su asunto. participación en este proceso. Sí, Para sí, que sí, participen en el ahí proceso. hay un Exacto. ruido, sí, hay un ruido de piedritas muy fuerte de que hay una parte de la oposición que está decidida a participar en esas parlamentarias. De hecho, Total. ya hay unos Twitter por ahí, como por ejemplo de Eduardo Fernández, el Tigre, hablando precisamente de la necesidad de participar en este proceso. Y si no recuerdo mal, en los últimos años se ha hablado mucho de que hay un acercamiento extraño entre este personaje de oposición, entre comillas, y el gobierno, ¿no? Y esas Bueno, parlamentarias son una burla a tal nivel que, por ejemplo, Acosta Carles, el que fue gobernador de Carabobo, va a sí, ahora es ir como candidato. candidato con una tarjeta de Primero Justicia. ¿Eso en qué cabeza cabe, por Dios? Bueno, pues sería buenísimo recordarle a la gente quién es Luis Acosta Carles. El del erupto. Era militar, terminó siendo gobernador de Carabobo, la época Ajá. más corrupta de Carabobo y el Entre fin de lo que había 2004 y avanzado el 2008. Estado. Así Entre es. 2004 y 2008. Y Sí. ahora es candidato para las parlamentarias del 2020. ¿Ah? El gobernador más exquisito del estado Carabobo antes del murciélago, del vampiro, del... Sí. Sí, Pero bueno, más exquisito porque por su manera de lutar así tan elegante. tan elegante, sí, En y sus plena, ademanes. entrevista periodística, Sí, sí, sí. televisada. Sí, Sí. sí, sí, son Y, unos y, y, eruditos. claro, y otra cosa que también habría que, por lo menos que a mí me gustaría recordarle siempre a todos los venezolanos ahorita, quienes están allá, quienes están aquí, es que a cuántos sistemas, a cuántos procesos electorales hemos sido convocados los venezolanos en 21 años de dictadura y de qué No, han por Dios, ya servido. se perdió la cuenta, pero además, fíjate tú, ahora que tú mencionas eso, el número de procesos en los que hemos sido convocados, en los que se han participado, con la, digamos, con la etiqueta de que es democracia, No, sí, democracia participativa, ¿se acuerdan de ese democracia término? participativa. Este participo que tú tienes que participar, por eso se llama democracia participativa. Y ¿Qué fíjense es ustedes esto? que hay un dato bien curioso que a mí me llamó poderosamente la atención porque lo escuché en una entrevista que vi en un live en Instagram. Un abogado venezolano que hizo mención de un comunicado que emitió la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, un grupo de estos docentes que se pronunciaron públicamente porque ellos consideran que este proceso es ilegal de toda naturaleza, pero no lo dicen solamente por hacer un pronunciamiento y emitir alguna opinión, sino porque ellos además establecen una serie de puntos que de alguna manera asoman no, desnudan toda la naturaleza de este proceso, que si bien, más allá de lo que hemos mencionado, es extemporáneo. Ujú. Sí, por la misma situación de crisis que tiene el país, porque no me van a decir ustedes o cualquier persona que de aquí a diciembre, pues la situación del COVID va a mejorar. Y entonces imagínense ustedes las colas para los... Pero además es lo más importante aquí, que yo creo que se debe resaltar, es la ilegalidad del régimen. ¿Cómo es que el régimen, a través de un Consejo Nacional Electoral paupérrimo, servil, vendido, corrupto, hace, Remozado con una nueva sí, directiva, by the way. exacto, para hacer también otra vez que están aferrados, agarrados a la legalidad y a la democracia. Ellos convocan un proceso electoral de esta naturaleza cuando se viola todo tipo de principios desde el punto de vista de lo que son los procesos electorales, tanto nacional como desde el punto, también como desde la visión internacional. Por supuesto que para ellos eso es, o sea, otra manera de burlarse del pueblo y de los organismos internacionales, del mundo, de lo que es la lupa internacional. De hecho, una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, según estos expertos, es que ellos, aparentando esta legalidad, hacen mecanismos y fases
que están completamente viciados y que no responden a una fórmula democrática que acredite la manifestación de la voluntad popular. Y eso lo estamos viendo en todos estos nombramientos, en los candidatos y todo esto. Mire, y vieron que le tocó el turno a otros dos nuevos partidos, ¿no? Entre ellos Bandera Roja, que es un partido clave, clásico del comunismo venezolano, ¿no es así, Dante? Así es, Ahora exactamente. Bandera Roja también se lo quitaron a sus autoridades para darle la tarjeta, no sé, a Pedro Pérez. Bueno, pero es que ya hay una lista de partidos que participarían pues, de manera oficial en el proceso electoral del 6 de diciembre, que es un proceso legislativo, sería un proceso legislativo. Yo quería acotar algo en relación a este proceso. El proceso es absurdo desde todo punto de vista por una sencilla razón. En Venezuela no existe desde hace 21 años legalidad. Exacto. Venezuela no existe institucionalmente desde hace 21 años. Venezuela es solamente un nombre y un territorio, con una tradición y algunos recuerdos, pero institucionalidad no existe en Venezuela. Legalidad no existe en Venezuela. Entonces es imposible que el pronunciamiento del grupo de intelectuales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela en torno al proceso electoral, a mí me parece total y absolutamente descabellado, porque siendo egresado de esa facultad, pues también tengo argumentos para decir que el proceso no tiene ninguna cabida dentro de esta dictadura venezolana, por lo que ya he mencionado. No existen poderes en Venezuela, no existe separación de poderes, no existe estructura jurídica, no existe absolutamente nada desde el punto de vista legal que te permita a ti decir esto es válido o es inválido, porque lo único que es válido en Venezuela desde hace 21 años es la palabra del dictador y de sus acólitos. Entonces discutir, caer en el tema de la juridicidad o no del proceso electoral, me parece que es un total absurdo desde el punto de vista de la discusión. Y me parece que es otra grandísima distracción, porque entonces ponen a la gente a hacerla sentir mal porque no manejan seguramente la terminología jurídica o el tema electoral específicamente, y cuando lo que sucede es que realmente no hay instituciones, no hay leyes, no existe separación de poderes, no existen poderes en Venezuela, lo único que existe es la voluntad de una mafia internacional, que por cierto, a propósito del decomiso de 13 toneladas de sustancias psicotrópicas hace 3 días, el jueves pasado, en los Estados Unidos, Miami. una de las declaraciones de los funcionarios involucrados en el proceso de decomiso llama muchísimo la atención porque dice que es Venezuela el único narcoestado del mundo. Claro, y Estados Unidos acaba de decir ayer, creo, que el comercio de droga hacia los Estados Unidos y en todo el norte del territorio se ha acelerado, ha aumentado gracias a las diligencias de Venezuela. 50% es la proporción que han señalado. Qué En lástima, ¿no? Qué relación. tristeza. Es totalmente, no sé cómo llamarlo, pues, pero sí, aterrador, sinceramente. El En fin. programa de hoy no está para nada parecido al de la semana pasada, que éramos felices. Pero es que las cosas No que sé, están pasando no nos hacen tan felices. es que no, realmente. Ni siquiera el Y ron nos puede levantar la moral ahorita. Concha. No, Sí, noto demasiado como si no, estuviésemos de luto. Pero es que no, estamos, Eudi, de cierta manera estamos de luto. Coño, Estamos de luto por un país que sí, es un nido de delincuentes. pero es que hasta en las guerras, hasta en los funerales, alguien suelta un chiste, Sí, bueno, bueno, pero si se te ¿no? ocurre pero sí, alguno, sí. si se te ocurre alguno, plomo a la... Sí, ha No, visto. ahorita no, porque todos son groseros. Ah, no, entonces no. No, está bien. Mira, yo creo que ya, no sé si agotamos el tema de las elecciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De parlamentarias de diciembre del 2020, que es una componente además tristemente evidente entre la dictadura y la oposición venezolana. Y yo sé que a Belén no le gusta que uno generalice por la oposición venezolana, pero vamos a ver como yo veo el asunto en Venezuela. Tenemos 21 años de dictadura y tenemos
¿quiénes figuran como oposición? O sea, porque tampoco es que son personas anónimas. Hay nombres, hay 3 o 4 nombres que durante los 20 años han estado sonando, más que otros. Hay unos que han dejado de sonar por conveniencia, porque son figuras públicas y yo creo que no hay ningún problema en hacerle mención, pero tú mencionaste hace un momento a Eduardo Fernández, que fue un dirigente importante antes de la dictadura. Claudio Fermín es una figura desaparecida y que aparece en momentos propicios para lo que es la oportunidad, el oportunismo político. Sí, Henry Ramos Alup para es poner la otro torta, nombre. pues. Sí, total. Henry Ramos Alup es otro personaje. Pero los personajes más conocidos, los más recientes, los que conoce la generación más joven, Leopoldo López, Enrique Radonsky, Capriles, María Radonsky. Corina Machado, Capriles Radonsky, María Corina Machado. Y lo que está planteado entre esos nombres, que son ahora los más fuertes, que son los que dan la cara por la dirigencia o que pretende ser la dirigencia renovada de Venezuela, lo que se está dando es la posibilidad de un acuerdo unitario para unas elecciones parlamentarias dentro de un país que, como ya señalé, no tiene ninguna institucionalidad y no tiene sentido ir a unas elecciones con un sistema bajo la premisa de una narcodictadura. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Un llamado a unidad hecho por otra institución cuestionada, como es la presidencia interina personalizada en Guaidó. Llamando a una unidad. ¿Una unidad a qué? A participar en un juego con las reglas establecidas por la dictadura. Y la señora María Corina es la única que estableció una diferencia total y absolutamente radical. Es decir, mira, no Guaidó, tú has perdido el año de interinato en otras cosas y te olvidaste de lo que fue tu promesa, que es llamar un gobierno de transición, salir de la dictadura, hacer un gobierno de transición y no lo has logrado o no lo has querido. Y ella Ajá, dice Dante, en el texto, pero ¿y cómo se sale de la dictadura? O sea, eso no es así tan fácil como Dante, Seudi, vamos pero a ponernos de acuerdo y vamos a hacer este podcast. ya va, ok, perfecto, pero déjame decirte una cosa. Pero el otro asunto es que en Venezuela no hay una unidad en qué es lo que tenemos que hacer. Claro, porque hay demasiados intereses. O vamos a elecciones o salimos de la dictadura. O sea, Porque tú me vas a perdonar, pero María Corina también tiene sus intereses. Pero claro, pero al menos ha señalado, el objetivo es, o sea, ahorita hay 2 objetivos que se le plantea al pueblo. ¿Cuáles son? Elecciones. Salimos de la dictadura. ¿Cómo vamos a elecciones? Con estas reglas de la narcodictadura. ¿Cómo salimos de la dictadura? Bueno, vamos a ver quiénes estamos de acuerdo en ir a elecciones, quiénes estamos de acuerdo con ir a dictadura. Primero tenemos que tener un objetivo y no hay un objetivo. Pero es que el objetivo no puede ser vamos a salir de la dictadura porque si fuese tan sencillo ya lo habríamos hecho. No. Hay que plantearse el objetivo. El objetivo no ha sido planteado. Salir de la dictadura no ha sido planteado por ninguno de los sectores de la oposición. Nadie se ha atrevido porque consideran que eso es políticamente incorrecto. O sea, cuando se hablaba del cese de la usurpación, ¿no era eso? Sí, yo creo que sí, pero por eso quiero que tú me aclares qué significa para ti salir de la dictadura. Matar a Maduro, pana. O ponerlo preso. O rescatarlo para cobrar los 15 millones de dólares. O sea, eso es salir de la dictadura. Y cuando yo digo matar a Maduro, no significa acabar con el cuerpo físico y sacarle el sangrero y reventarle las tripas al señor. No. Significa sacar al mafioso de allí para que Venezuela comience un nuevo camino de institucionalidad. Dante, pero insistimos. ¿Cómo? Pero bueno, hay muchísimas maneras. Primero, ponernos de acuerdo. Porque, por ejemplo, ustedes ahorita me estoy dando cuenta que para ustedes ese no es un objetivo. Salir de la dictadura. No, vale. No es un objetivo, es el objetivo. Es el objetivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, es muy fácil decirlo porque tú lo dices y lo reiteras constantemente. Hay que salir del régimen, o sea, si fuese tan simple, Dante,
Pero yo no he Ni dicho la siquiera, simplicidad ni del hecho. siquiera, Yo no he oye, dicho, oye, yo no ni estoy, siquiera cuando yo no tuvimos la estoy diciendo oportunidad de que sea terrible. hacerlo. Yo estoy diciendo que no hay una voz contundente en Venezuela de la dirigencia política, de la que es actual dirigencia, que diga, mira, lo que tenemos que hacer no son campañas para liberación de los presos políticos. Lo que tenemos que hacer no son campañas para ayudas humanitarias en Venezuela. Lo que tenemos que hacer no es tratar de decirle al mundo que no funcionan los hospitales. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de salir de la dictadura. ¿Queremos salir de la dictadura? Sí. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver qué mecanismos internacionales lo podemos hacer solos, lo podemos Ajá, hacer mecanismos acompañados. internacionales, demostrar internacionalmente que los hospitales no sirven, que hay presos políticos, que hay corrupción, que es un narcoestado, eso ya es Que una se vía violan los para derechos hacerlo. humanos, que hay una constante violación de derechos de lesa humanidad, o sea, y todo eso se ha hecho. Porque de pronto no lo ha hecho el conocido, pero sí lo ha hecho. Cuando tú buscas en internet información al respecto, te encuentras con que ha habido exposiciones ante los organismos como la ONU y la OEA de cuál es la real situación de los presos políticos en Venezuela, que es una tontería lo que nosotros podemos imaginar con la realidad que realmente viven esos presos allí. Y todo eso ha sido expuesto, todo eso es público. El problema es que parece que la mayoría, o la gran mayoría, de los políticos venezolanos, incluyendo por supuesto, o resaltando por supuesto la parte opositora, no tienen mucho interés en salir de Maduro. Porque, ok, vamos a salir de Maduro, pero ¿y entonces quién se queda? Y yo creo que eso es un punto interesante cuando Esa es la batalla. cuando tú te pones en los zapatos del pueblo, más allá de nosotros como profesionales que también somos pueblo, pero más allá de la óptica del politólogo, las periodistas, o sea, es decir, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo? Nosotros estamos atados de mano, el pueblo venezolano está atado de mano, primero pensando en cómo subsistir y cómo sobrevivir. ¿Ok? Si no, Por todos los medios. Porque no eso yo tienen no lo luz, porque no niego. tienen agua, porque no tienen gasolina. El venezolano, a mi entender, sobre todo el que está ya en el país, en territorio venezolano, padeciendo todas las penurias que nosotros conocemos y que, bueno, repetirlas es como meter el dedo en la llaga. Yo me imagino que la gente anda tratando de sobrevivir, de resolverse la vida, de buscar ingresos además que le permitan equiparar los costos de vida que tienen ellos allá en materia de comida, en materia de servicios, en cualquiera, de cualquier naturaleza. O sea, es difícil pensar que una persona o una cabeza de familia o cualquier venezolano decente se dedique a pensar de qué manera resolver esta situación y además solo. Porque es que yo siento que la gente puede tener todo el deseo, como lo tenemos nosotros, de diferentes maneras, pero lo deseamos, que ese régimen, esa dictadura acabe. La cuestión es cómo nosotros podemos, ¿ok? Hacerlo cuando realmente la cabeza la tenemos metida en otros rollos. Más, tú lo pones, tú podrías pensar incluso que es culpa de Juan Guaidó, No, yo no digo que es culpa de Juan Guaidó. que él Tú tiene, dijiste, tú dijiste. porque se metió, él se embraguetó y se metió en ese rollo. Bueno, él intentó, pero Yo no he solo, visto eso, solo él sabe, lo que pasa es que solo yo él no he sabe visto lo que esos puede estar intentos, detrás. yo no he visto esos intentos de lo que tú estás hablando, ese es allí donde está la diferencia. Yo no he visto los intentos de Guaidó por querer salir de la dictadura. Yo no los veo. Ah. Yo sí Diga, los veo. señálame. Lo que pasa es que yo siento, antes, que de pronto tú quieres una solución muy rápida No, 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 para no, 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 para un no, 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 problema no, que realmente no, es como un cáncer. no, Entonces Complejo, muy no, tú no complejo. puedes, es demasiado no, complejo. Entonces tú no puedes ponerle, por no, ejemplo, no, vamos a darle, eso no es complejo. Ah, no, Eso vamos no pero a es sin complejo. pelear, sin pelear. vamos a No, poner, no, 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 eso no es una pelea, eso es una discusión democrática. claro, Eso es tranquila, una Belén. discusión Ay, es que Vamos me a democrática. pone darle, nerviosa. vamos a darle a Tamel para que no le duela. Y resulta que lo que tiene es un cáncer que se está carcomiendo el país. ¿Cuál es el Pues no es objetivo? fácil, ¿Cuál es el Dante, no es objetivo? fácil. ¿Cuál es el objetivo político en Venezuela hoy en el Salir de la 2020? dictadura. Salir de la dictadura. Es fácil. No.
No, Todos los venezolanos, coño, si fuese tan fácil no estuviésemos ya casi 21 años en eso. casi 21, casi 22, No, vale. tenemos, o bueno, casi 20, pues, casi 20, o sea, Más de 20, más de 20, entre redondeemos, más de 20. 19 y 20, ok, más de 20. No es fácil, pero ¿cómo ponerlo de una manera para hacerme más comprensible? ¿Cómo coincidimos todos los venezolanos en que Lila Morillo es un ícono nacional? Bueno, porque Ajá. tiene más de 20 años. Porque tiene 80 años y parece que tú eras 30. O que Sábado Sensacional en alguna manera era una referencia de la cultura popular venezolana. ¿Cómo Porque todos la vimos mayoría Sábado Sensacional. Porque hubo una buena generación que vio eso y lo puede certificar. Ajá. Entonces, ¿por qué ahorita, en el 2020, con casi 20 años de dictadura, un poquito más, un poquito menos, cuando tú hablas con distintos grupos de venezolanos, no hay una claridad de objetivo y todavía se discute, son posibles las elecciones, son válidas las elecciones? Pero tú me vas a perdonar, yo creo que Ajá. esas discusiones son la búsqueda de una alternativa para salir de Maduro. O sea, yo estoy en desacuerdo contigo con que los venezolanos allá y aquí no tenemos en nuestra cabeza que el objetivo es salir de la dictadura. Yo sí creo que todos tenemos en la cabeza que el objetivo es salir de la dictadura. Pero, así como es difícil poner de acuerdo a una junta de condominio, así como es difícil poner de acuerdo un salón de clase para seleccionar al semanero, tiene que ser difícil ponerse de acuerdo para encontrar la mejor vía, porque hay vía A, vía B, vía C, en la mente de cada quien. No estoy diciendo que esas vías funcionen, porque también tenemos a los que quieren sentarse en Catia-la-Mar a esperar que lleguen los portaaviones gringos para que liberen al pueblo. Con los Eso yanquis. es muy cierto, Pero todos, cada uno con su idea en la cabeza que puede ser más realista o menos realista, todos están pensando lo mismo, que la única opción es salir de la dictadura. Entonces está siendo como un poco duro, ¿vale? Con soluciones No, bueno, muy pero es mi diferentes, punto de vista, ya va. Yo lo veo porque los venezolanos, el venezolano común no tiene voz en esta discusión. ¿Quién tiene voz en esta discusión? Algunos nombres, algunas personalidades, en esta de algunas aquí ahorita, individuales. Metamorfosis, No, en esta YouTube, discusión, no, tengo en la discusión sobre cuál es el objetivo político venezolano. ¿Quiénes son los que encarnan esa posibilidad de alcanzar un objetivo? La dirigencia política. ¿Y quién es la dirigencia política actual? Capriles, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, estos tres principalmente que son los que ocupan ahorita el espacio público de la oposición, por decirlo de alguna manera. Y todos ellos funcionan como la guanábana. Quítate tú para ponerme yo. Exacto. Pero al menos, así lo veo yo, y no estoy defendiendo porque no sé, ya les explico por qué no la defiendo. Pero María Corina ha dicho, hay que salir de la dictadura. Tú lo Eso prometiste, también Juan lo ha Guaidó. dicho Guaidó. Pero es lo que ha decirlo dicho. no es la solución, decirlo no es la solución. No, pero espérate. Decirlo no es claro, la solución. pero él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Pero entonces el camino que él pretende llevar a la gente al país es a unas elecciones. Entonces, tú puedes decir, pero claro, si está llamando a la unidad para las elecciones. Ok. ¿Ah? Bueno, también entonces, claro, tú puedes decir, a mí me gusta Guanábana, pero entonces resulta que te comes la piña. Entonces, ahí es donde yo digo, y por eso insisto en el comunicado, y porque leí un comunicado de María Corina, o sea, no acepto reunirme, no acepto la unidad, no estoy de acuerdo con el llamado a unidad. No acepta reunirse después de que se reunió. Bueno, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con los objetivos que se plantearon en la reunión. Ok. No estoy de acuerdo con lo que se planteó en la y reunión. la solución de ella, porque te recuerdo que hace un tiempito atrás la solución de ella era que llegaran los marines norteamericanos. ¿Okay? Bueno, ella está proponiendo la reactivación del TIAR, que seguramente también es un proceso un poco rebuscado largo. Y que seguramente sí, muy largo y tal, qué sé yo. Pero por lo menos es una alternativa distinta a la alternativa que ha propuesto la dirigencia política desde hace 20 años. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la propuesta de la oposición venezolana desde hace 20 años? Ir a votar.
Ir a votar. Ir a votar e ir a votar. Yo creo que eso tiene mucho que ver también, porque en la mentalidad del venezolano hay varias cosas que siempre son las que prevalecen. Una, que los problemas del país los tiene que resolver cualquiera menos yo. ¿Ok? En consecuencia, siempre estamos esperando que llegue el Mesías. El Chávez era el Mesías. Y en primero fue El Chávez. efecto. Ahora, después fue Juan Guaidó. Guaidó, el Mesías. Después, ahora, los marines. O sea, hay gente que está incluso pensando que Trump debe repetir porque es el único que va realmente a resolver el problema en Venezuela. Mientras tanto, todo lo que ya mencioné con respecto a la realidad profundamente triste que vive el venezolano en el territorio nacional, se suma a eso. O sea, ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Eso lo tiene que resolver cualquiera menos yo. No, ya les voy a decir de Lo qué me otro. río. Ya voy, que yo me estoy riendo de hace rato de tu liquiliqui y no he dicho nada. Ahora, sí, ¿qué le pasa a Chenique Sarabia? Mira, luego... Porque es que extraño a Lila Morillo. Tú no entiendes que a mí me hace falta Lila Morillo. Dios mío, la semana pasada era Charly Sa y esta semana es Lila Morillo. Ave María Purísima. Mira, ya te voy a decir por qué me río. Me río porque me parece que esta es una discusión muy productiva y que seguramente en algún momento si las personas que nos ven dirán, bueno, pero ¿por qué se están peleando? No nos estamos peleando. Yo creo que sencillamente estamos... No, yo no lo veo como una pelea. Déjenme hablar, sí, caramba. Y entonces, luego peleo por mi derecho. El otro punto, que es que en el carácter democrático nacional, pensar en otra cosa a veces es difícil más allá de las elecciones, porque hay gente que dice, yo conozco gente que dice, es que yo tengo que votar porque eso es un derecho. O sea, que no ven realmente lo que está pasando en la escala política. Tú eres politólogo y entiendes la jugada política, pero ¿y el que no? Y el que bueno, no, para eso yo les digo, el objetivo, señores que no entiendan mucho la política, mira, lo primero que tenemos que entender, que no estoy hablando ahorita con Belén y con Seudi, porque ellas lo entienden muy bien, sino la gente que les han enseñado a creer que la política es una cosa muy complicada, no lo es. No lo es. Sencillamente tienes que apuntar bien hacia quienes son los dirigentes. Tú estabas diciendo ahorita que hay un problema de mentalidad venezolana. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un sistema presidencialista desde hace más de 70, 80 años. Y cuando hace varios programas yo les decía, yo no creo que la salida sea un presidente o unas elecciones, porque entre otras cosas, sino yo un creo cuerpo que colegiado. A esta altura de la historia en Venezuela no funciona una presidencia unipersonal. Yo considero que Venezuela tiene que pasar por un proceso de transición en donde la dirección de la República tiene que estar compuesta por un conjunto de personas e instituciones. Un cuerpo colegiado. Ajá, claro, ese término de cuerpo colegiado lo aprendimos de él. Dante, exacto, que por eso que lo estoy diciendo, porque no se me olvidó. Además, recibimos comentarios muy positivos al respecto de esa propuesta. Ahora te pregunto yo antes, ¿eso lo entendiste tú, Rey? Eso lo entiendes tú, lo podemos entender nosotros. Imagínate. Y también lo puede entender el pueblo, porque yo creo que el pueblo puede entenderlo si se le explica. Porque tú crees que no. Porque... Mira, yo conozco profesionales, Dante Enrique, profesionales de carrera, no señor, que me han dicho a mí, pero ¿cómo vamos a permitir que Estados Unidos nos invada? Nos van a quitar las CLAP. Dios, María Purísima. Bueno, pero también hay en este universo. No es fácil, perdón. No es también fácil. Hay las personas que consideran que hay que ir a votar porque cometimos un error en los años 90 cuando la oposición no participó en las parlamentarias y no podemos caer en el mismo error. Exacto. ¿Cómo les explicas tú por novena, decimocuarta, quinta, millonésima, cuarta.5 vez que las condiciones no son las mismas? Que 20 años después estamos engarzados, porque eso es lo que estamos. Suena rotundamente feo, pero es rotundamente criollo. Nosotros estamos engarzados con el chavismo. Sí. No es fácil, es que no es una situación fácil. No es fácil. Yo no dije que sea fácil. Tiene demasiadas aristas, parece así como, cónchale, que tú dices. Mira, yo insisto, a Maduro hay que matarlo. Y les recomiendo el artículo que está publicado en nuestro libro.
Les También en recomiendo el nuestra artículo. página web. Si no tiene el Y libro, en lo puede nuestra buscar en página. la página web Claro, porque metamorfosis.com. tenemos que recordarle también que nosotros tenemos un libro publicado que es, digamos, el embrión de este hijo que estamos ahorita alimentando y tratando de que llegue a buen puerto. Y que tenemos nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todas con el mismo nombre, Metamorfosis Forzada. Así Eso es es, importante. así ¿Tú es. sabes por qué? Vamos a darle un poquito de suavidad porque me duele como el cuello. Mira, pero es que además nos quedan 5 minutos. En 5 minutos yo te voy a decir, porque le tenemos que Teníamos pagar. otro tema, pero creo que va a pasar por debajo de la mesa. Sí, lamentablemente, Sí, sí. bueno, pero rapidito, que Venezuela está realmente de luto por el número de médicos y de personal de la sanitario, que ha caído por culpa, que ha muerto, pues, fallecido por culpa del coronavirus. No, Yo no, tengo personalmente no. Ellos un han amigo que acaba de fallecido morir. de COVID-19 por culpa de un gobierno, por culpa de una dictadura que es incapaz de proveer por lo menos los equipos de bioseguridad que los médicos necesitan para poder cumplir su función. No hablemos de agua, electricidad o medicamentos. Sí. Simplemente limitemos los personalmente, equipos de bioseguridad. Entonces ellos Sí. no murieron por culpa del COVID, no. Ellos murieron de complicaciones con el COVID por culpa de Nicolás Maduro. por ineficiencia, por maldad, porque eso es una gente que lo hace con maldad, esas son cosas premeditadas. A mí me tocó personalmente porque se murió un gran amigo, o sea, un joven a quien vi crecer, o sea, a quien lo conocí desde niño, desde que aprendí a escribir y a caminar y a andar en bicicleta, y acaba de morir justamente por esa negligencia de la que estamos haciendo mención, sí. Y es realmente lamentable porque todo lo que se ve detrás del fallecimiento de esta persona, que es un personaje público, era un general, es oscuridad, es falta de información, es ocultamiento de la realidad, es disimulo, es dictadura, es mala intención, es mala gente, es mala vida y afecta porque, bueno, era un hermano prácticamente, o sea, lo conocí desde que aprendí a caminar, desde que estaba aprendiendo a caminar y a escribir. Y yo les recomiendo que adquieran a través de Amazon nuestra versión en papel. O la pueden en digital, no, todavía no está en digital, pero la pueden adquirir a través de... Está en digital también, pues digital y en papel. Metamorfosis forzada. A Maduro hay que matarlo. Les recomiendo mi artículo. Dios, cuando nos está riendo de la gente que se murió, está mandando... Mira, Dante le dijo, a Maduro hay que matarlo, y yo le dije, Maduro, suicídate. Es que nosotros necesitamos que él de verdad, les invitamos a seguirnos, como siempre, a través de nuestro podcast en YouTube, en Instagram, Facebook y Twitter, Metamorfosis Forzada. Allí van a encontrar un poco de la dinámica que nos une a nosotros y que ha hecho posible que conectarnos a través de esta nueva herramienta, de nuestra nueva plataforma. Este desorden ya llega a su episodio número 9, hoy 30 de agosto de 2020. Y gracias por estar allí, gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos siempre. Ya se va a acabar este año horribilis, ¿verdad? Horribilis. Bueno, sí. Chao, despídense. ¿Pero por qué? Chao, hasta la próxima semana. Para que puedan editar la semana que viene. No, que yo puedo seguir hablando de Lila, Lilibé y todo eso, miren. Ya tienen que editarlo. Se imaginan de lo que ellos hablan cuando no estamos al aire. Bueno, igual, nos vemos la semana que viene. Paz. Paz, chao. Que nadie se muera, paz. No.